Bueno, y vamos a empezar a grabar. Ahí está. Genial. Bueno, en realidad esta capacitación es un poco en torno a entender qué son las metodologías ágiles y cómo nos pueden ayudar, más que nada para entender como la filosofía de un emprendimiento. No, si bien hay ciertos parámetros y ciertas actividades que uno puede realizar en el marco de las metodologías ágiles, en el marco de una planificación ágil, eh, son como ciertos tips para tener en cuenta durante todo el desarrollo de mi emprendimiento y durante futuros emprendimientos que vaya a hacer. Eh, Básicamente las metodologías ágiles se basan en lo que se llama el Lean Startup, que es un modelo de gestión, diferente al modelo de gestión que se lleva en una empresa. ¿Qué quiero decir diferente? Los emprendimientos necesitan tener una característica de dinamizada y de rapidez a las respuestas y a los contextos cambiantes, que a diferencia de las estructuras empresariales, donde hay una jerarquía, donde está todo procedimentado, donde está todo sistematizado, es más difícil de llevar a cabo. En eso lo que plantea el Lean Startup es tener la flexibilidad de utilizar los mínimos recursos para poner en marcha el emprendimiento. O sea, intentar tener el menor riesgo con los mínimos recursos necesarios, con lo menos posible a gastar para ponerlo en marcha. Eh, y generar justamente la mayor calidad de tiempo, el máximo exponente de calidad en un producto a menor tiempo y a menor costo. Hay otro tipo de empresas eh, que pueden realizar esto, ¿no? Empresas que entran a un mercado existente, por ejemplo, no sé, pensemos, incluso tuvo emprendimiento el suyo, digamos que va a ingresar justamente un dispositivo para transportar personas al mercado de los automóviles. Empresas que crean un nuevo mercado, como el caso de Erika, que hace mini impresoras 3D para capacitaciones, que es distinto. Entonces creo dentro del mercado de las capacitaciones pone un producto o servicio de eso. Empresas que quieren resegmentar un mercado existente compitiendo por un precio bajo. No sé, las típicas empresas grandes o a veces chicas que encuentran bajar costos y competir con otras marcas. Y aquellas que quieren resegmentar un mercado existente como un jugador de nicho. Como es el caso, por ejemplo, del biodigestor cervecero. Ahí claramente encontré un nicho de mercado que antes no había sido utilizado. Tenés por un lado los biodigestores y tenés por otro lado los afluentes que crea la industria de la cerveza artesanal. Juntar una problemática con un producto existente hizo generar un nicho de mercado. Eh, sí, no era drama, no era drama. Igual yo después voy a pasar esto, que al final, no sé si Paolo colgó las otras cosas en el aula virtual, no me fijé. Por las dudas, esto va a estar colgado en el aula virtual junto con dos actividades que van a quedar a realizar para la semana que viene. ¿Las actividades? No, es por virtual. Ya cuando nos juntemos el mes que viene, que ya es la semana que viene, vamos a ver qué le vamos a pedir que traiga. Yo creo que lo vamos a hacer acá en Córdoba, pero todavía no está definido. Porque es como la que quisimos hacer ahora en marzo, pero que no se hizo, poder hacerla ahora. Además, porque de los 7 emprendimientos que, que tenemos nosotros, o sea, que trabajan conmigo y con Paolo, 3 son de Córdoba. Entonces, bueno.
4 en realidad, porque Villa María también es Córdoba, entonces también está cerca. Así que bueno. Eh, Retomando, dentro de justamente lo que es el Lean Startup y las metodologías ágiles, hay un tipo que creó lo que se llama la estrategia del océano azul, que creo lo vieron con Pablo en la capacitación de oportunidades de negocio. Bien. Esta estrategia lo que hace es básicamente diferenciar dos estilos de mercado, diciendo que hay dos tipos de mares. Un mar que está saturado de competidores y gente que hace exactamente lo mismo, y un mar azul autocreado por una idea, por una propuesta de valor, donde no vas a tener básicamente ningún competidor ni ningún obstáculo en el sentido externo, contextual, como propuestas como muy alternativas, muy sustitutivas, sino que vas a crear una propuesta de valor excepcional que te va a ser único en el camino que estás transitando. Entonces, bueno, justamente lo que plantea este tipo con esta diferenciación es decirle a las empresas y a los emprendimientos, puedo tener una capacidad de ser dinámico, de ser creativo y de ser flexible. Crea un nuevo espacio de valor y créate un océano azul, identificando nichos, ofreciendo una nueva utilidad o un nuevo valor a los clientes, eh, justamente rompiendo un poco la línea que existe entre el valor y costo, no caigas en lo que caen los competidores usuales, que es intentar bajar los costos para únicamente hacer una estrategia de precios. Digo, competir contra Arcor en las golosinas no es la forma más inteligente de vender un producto, porque tenés un gigante al cual los costos ya son ultra mega mínimos. Entonces, si vos no ofreces una golosina al estilo que le agregues otro valor por el cual cubras una necesidad de un cliente que Arcor no vio, y va a ser difícil que puedas competir contra eso. Frente a eso, el tipo que establece estos dos espacios de empresas y mercados, dice que hay 4 principios estratégicos para leer el océano azul y ponerlos en práctica. Uno es crear consumo, es ampliar los límites del mercado, por ejemplo, no solo viendo los competidores directos, sino viendo los competidores alternativos. O sea, si me quiero poner un restaurante, lo que tengo que hacer es no solamente ver otros restaurantes de distinto estilo que haya, ya sea, digamos, de comida vegana, parrillada, comida rápida y demás, sino también tengo que ver otras industrias del entretenimiento, porque el tipo, la típica o la tipa que viene a comer a mi espacio, en realidad está buscando satisfacer un momento de ocio. Entonces yo tengo que también ver a los cines, a los espacios de diversión, a los boliches y empezar a diversificar mi mapeo de los competidores. Para entender por ahí a través de un producto sustituto, yo puedo satisfacer una nueva necesidad y ampliar los límites del mercado. O sea, generar nuevos consumidores. Otra de las estrategias es no pensar en un producto, es decir, no es que yo voy a proponer este producto en el mercado, sino pensar en la idea global del emprendimiento y justamente en ver cuál es la propuesta de valor. No pensar solamente en los números, en cuánto me cuesta, en cuánto puedo llegar a ganar, sino en qué punto le estoy solucionando la vida a alguien. Por eso justamente tengo que ver la situación del arte en el sentido de poder entender cuáles son los otros actores que le solucionan o le satisfacen una necesidad a tal o cual persona.
y es necesario salir a palpar eso, como hacer un trabajo de campo. Si yo mi emprendimiento tiene que ver con el transporte y la movilidad, no me puedo quedar en casa a hacer presunciones, sino que tengo que ir a preguntarle al usuario del transporte público si es la mejor manera de transporte en la que él está utilizando, si le gustaría utilizar otra, si se animaría a utilizar una manera de transporte individual y autopropulsionada, digamos, estilo bicicleta. Son todas preguntas que uno tiene que empezar a hacer para poder delinear la idea global de lo que es el emprendimiento, para justamente no centrarse únicamente en lo que voy a producir. Otra de las estrategias, la tercera, es ir más allá de la demanda. Con esto lo que dice es, uno bien cuando tiene que empezar a delinear un emprendimiento, piensa en un cliente potencial y asume cierto cliente potencial y asume que ese cliente tiene una necesidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar ahora el ejemplo de los biodigestores cerveceros. El productor de cerveza artesanal tiene la necesidad, aparentemente, de tratar los efluentes creados a partir de la producción de cerveza. Lo que dice de ir más allá de la demanda es, ¿son solamente los productores de cerveza artesanal los que necesitan tratar efluentes? ¿O hay productores de vino que también necesitan tratar efluentes? ¿O hay productores de otras bebidas que necesitan tratar efluentes? Como sí está bien segmentar en cuanto uno hace una asunción, pero poder ver que existen otros sujetos que pueden llegar a tener las mismas necesidades o que tal vez pueden llegar a tener necesidades diferenciadas. O sea, puntualizar, pero no perder de vista que existen otros a los cuales puedo llegar a satisfacer y pueden llegar a comprarme. ¿Se entiende? Hasta ahí. Claro, claro, ¿por qué poner el foco solamente en los universitarios y tal vez hay mucha gente que no es universitaria que tomaría otro sistema de transporte? Eh, que dejaría la moto en su casa y tomaría otro. Entonces, como bueno, uno genera de cierta manera un estereotipo de lo que yo digo es mi cliente ideal, pero después no hay que segregarse específicamente eso. Uno tiene que ver que también hay otros que tal vez como los estudiantes necesitan ir a lugares no tan lejanos y que pueden moverse con ese prototipo. Y por Claro, o sea, si bien uno tiene que focalizar, e incluso las metodologías ágiles y estas capacitaciones lo que hacen es generarles a ustedes decir, bueno, empiecen a interrogarse todos los supuestos que ustedes tienen para decir esto es una oportunidad de negocio o esto es una idea de negocio. Y es como decía un poco Once en Buenos Aires, ¿no? El sparring, el que te va pegando, que te dice, che, pero esto es realmente así, ¿te parece que va por este lado? No va por el otro, fíjate por acá, para que ustedes amplíen la visión y para que ustedes después puedan hacer las modificaciones pertinentes. Pues ya vamos a llegar a otra parte de la capacitación donde eso es muy necesario. Cuarto punto que hay que tener en cuenta para generar una estrategia del Océano Azul es asegurar la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es como intentar de bajar el máximo riesgo posible y preguntarse, ¿es realmente útil para los clientes lo que yo quiero producir? ¿Realmente lo necesitan? ¿Realmente están a fin de utilizarlo? ¿Podrían pagarlo? Y si lo pueden pagar, ¿a qué precio lo pagarían? Si yo pienso que lo pagarían a 10 pesos, bueno, perfecto. ¿Lo pagarían a 10 pesos? ¿Lo pagarían a más? ¿O lo pagarían a menos? Y si lo pagan a ese precio condice con mi estructura de costos.
Si yo salgo y me fijo, digamos, estas son estrategias a nivel muy macro y estamos planteando como ciertos tópicos e interrogantes teóricos que uno tiene que hacerse para después establecer un plan de acción de validación de eso, ¿no? Pero en el caso que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que por el uso de ese automóvil, ¿está bien dicho automóvil? Sí. Bueno, el uso de ese automóvil, por ejemplo, el cliente lo pagaría a 50 pesos. Con todos los automóviles que ustedes tienen que producir y con todo el sistema que tienen que poner en gestión, ¿realmente es rentable que un cliente lo use 50 pesos, sí o no? Porque ustedes también tienen una inversión que tiene que ser como exorbitante, ¿no? No, no me contó. ¿Qué hicieron? Bien, buenísimo. Alquiler de bicicleta y scooter comunitario. ¿Y esas bicicletas y scooter de quiénes son? Bien, está. O sea, usted solamente produciría la aplicación. Perfecto. Y así, sería una aplicación como de economy sharing, digamos, ¿no? Esto es democracia económica. Perfecto, me encanta, sí, mucho más viable. Lejos. Bueno, pero también está incluso eso, el riesgo mayor que tienen ustedes más allá de la aplicación es cuántos proveedores de bicicletas o proveedores de scooters van a utilizar esa aplicación y cuántos lo van a consumir. Bien, bueno, esto va a ayudar un poco para ver cómo plantear esas encuestas. O sea, metodologías ágiles, la idea es como generar ciertas preguntas y tener ciertos marcos de referencia para cómo generar esos experimentos, qué sé yo. Bien, seguimos. Entonces tenemos esos cuatro puntos estratégicos para navegar en un océano azul, que es crear consumidores, crear una idea global, ir más allá de la demanda y asegurar una viabilidad en el negocio. ¿Esta matriz la conocías? Me parece que en oportunidad también la vieron, ¿no? En donde depende de que muevas a la derecha o a la izquierda, es la cantidad de riesgo que vas a hacer. No como desarrollar un nuevo mercado y desarrollar un nuevo producto es creerte un Steve Jobs y que uno en mil suceda. Bien. Bueno, entonces esa parte le voy a pasar porque si la vieron con... Ah, pero no quedó grabada. Vamos a nombrarlo brevemente, porque me parece que en la capacitación de oportunidad de negocio no quedó grabada y no lo pudieron subir. Entonces la vamos a dar brevemente. Esta matriz es una matriz que divide entre producto y mercado y que toma en cuenta la cantidad de riesgo según te muevas dentro de la matriz hacia la derecha o la izquierda. Esto quiere decir que si vos estás produciendo un nuevo producto o servicio en un nuevo mercado, o sea, tu nivel de riesgo es del 100%. Si vos estás en un mercado existente y producís un producto o servicio existente, tu nivel del riesgo es del 0%. En
los cuadrantes donde tenés un mercado existente y un nuevo producto, o un mercado nuevo y un producto existente, el ratio de riesgo es del 50%. ¿Por qué? Porque cuando vos estás con un producto existente en un mercado nuevo, tenés un montón de personas y competidores que ya han apostado a todos los features y a todas las cualidades de ese producto. Entonces vos ya contás con información sobre el desempeño de ese producto, por más que lo estés metiendo en un nuevo segmento de personas. De la misma manera, pasa del otro lado, donde si bien estás produciendo un nuevo producto con el cual no contas mucha información, contas información de los estereotipos de consumidores que existen en ese mercado donde ya han penetrado otros productos. Entonces, esos dos cuadrantes son los cuadrantes del desarrollo, donde vas a desarrollar a 50% dentro de tu modelo de negocio sin tanto riesgo sobre la otra parte con el cual ya contas una información previa. Hacemos la próxima. Eso a nivel marco para los que no habían podido escuchar. Volviendo un poco el foco a lo que son las metodologías ágiles y a lo que es la adaptabilidad de los emprendimientos. Para lo que sirven es, sobre todo, para experimentar. Entonces, el Lean Startup en realidad lo que hace es una analogía del proceso científico de hipótesis con contrastación o, digamos, validación y conclusión. Pero sobre esa analogía, sobre el proceso científico, lo que vuelve a hacer es darlo vuelta y volverlo a comenzar. La gran diferencia que incluso tiene una empresa de un emprendimiento es que el emprendimiento, que puede ser una gran empresa incluso, se puede tener muchos empleados y puede cobrar mucho dinero y estar en un edificio con toda la infraestructura, el emprendimiento es que siempre va a poner en motor la máquina de hipotetizar, contrastar, concluir, volver a hipotetizar, contrastar y volver a generar conclusiones. Porque ese es como su proceso de innovación. Y es lo que le permite ser emprendimiento todo el tiempo, estar en constante cambio. Incluso en un emprendimiento, el producto o servicio nunca es estático. Siempre cambia, porque siempre, frente a ponerlo en la sociedad y en un mercado que me dice, che, no me gusta tal precio, no me gusta tal color, no me gusta tal cualidad de servicio, yo lo que voy a hacer es modificarlo. E ir modificándolo, porque no solamente voy a modificar ese producto o servicio, sino que también lo voy a expandir hacia nuevos mercados y nuevas personas. Esa es la gran diferencia contra una empresa. Y acá lo que muestra un poco esta diapositiva es que, bueno, que los bichos, no sé por qué está lo de preguntado, pero que los bichos en realidad se han ido adaptando a medida que va pasando el tiempo y a las condiciones adversas del contexto. Empezando como un bicho feo con 3 patas y no sé qué, alitas, a casi ser un pájaro. Entonces, cómo han ido evolucionando y adaptándose a ciertas necesidades del contexto. Siempre vemos ciertos números sobre las startups y que son dinámicas y que todo lo pueden, pero también vemos que supuestamente 9 de las 10 startups que se crean fracasan. Eso es verdad y no tanto. O sea, esto es como una verdad postmoderna. O sea, sí fracasan, pero el problema no es la startup, pues la startup no es el producto o el servicio que venden o lo que generan, sino la startup es un conjunto de condiciones y factores que hacen eso posible. Y sobre todo, una startup se crea a partir de una visión y una idea. Es decir, che, me parece que
acá hay cierta oportunidad porque yo veo que es necesario generar un cambio a nivel estructural del transporte. No sé. O es necesario generar un cambio a nivel estructural del clima, o es necesario hacer algo con los residuos verdes de la ciudad. Obviamente acá enfocado a cuestiones de impacto ambiental, pero de la misma manera sería tecnológica. El tema no está en qué hacen, sino en el por qué lo hacen. Hay un video muy lindo, que no sé si lo habrás visto vos, Gonza, y si no, invito también a todos los demás que lo vean, que se llama The Golden Circles, los círculos dorados, de CINEC. Es una charla TEDx que habla de cómo las empresas, hoy en día empresas, han sido exitosas no por qué vendían, sino por qué hacían lo que hacían. Entonces habla que hay 3 etapas de un círculo, hay 3 fases en un círculo, y en el núcleo se encuentra el por qué hacemos lo que hacemos. En el anillo inmediatamente posterior se encuentra en el cómo lo hacemos, y en el último anillo se encuentra el qué hacemos. ¿Por qué? Porque justamente el qué hacemos siempre va a ser más permeable con el exterior y siempre se va a adaptar un poco al exterior. Pero el por qué hacemos lo que hacemos va a ser lo que nos tiene que guiar a través de la startup. Una startup termina cuando su propósito termina y no cuando su producto termina. O sea, porque incluso hoy en día Biwi ha cambiado su asunción y su hipótesis sobre el modelo de negocio y sobre lo que debería hacer, pero Biwi sigue siendo Biwi. Acá el problema del transporte lo sigue pensando igual y la visión sobre el transporte sigue estando en el foco de la problemática exactamente igual que antes. Entonces, en este sentido, el 66% de los emprendimientos cambian drásticamente sus planes originales. ¿Cómo hacemos esos cambios sin necesidad de tener grandes costos, sin necesidad de llevarnos grandes desilusiones y siempre manteniendo el foco que nos guía? Es obvio que en todos los emprendimientos, al inicio cuando están empezando a andar en marcha, en algo van a fallar, pero es parte también del aprendizaje que cambie y a que esa falla genere un input para mejorar lo que están haciendo. Eso, como decía antes, las metodologías ágiles y el Lean Startup nos enseñan que es importante experimentar. Y se maneja sobre una matriz en donde es necesario crear, medir y aprender. Ese crear, medir y aprender lo que nos va a hacer es pivotear o perseverar ciertas cosas dentro de nuestra visión inicial. Una visión que tiene que estar plasmada en modelos de negocios, en el mapeo de los productos, en un mapeo de socios, en un mapeo de consumidores. Pero frente a todas esas estrategias y toda esa planificación que tenemos que realizar, el producto va a ser el resultado final de todo lo que yo haga. Y es el producto sobre lo que hay que también pivotear. El método científico lo que primero va a preguntarse, en este caso, justamente, es cómo crear un negocio sostenible a partir de la visión de ese emprendimiento. ¿Cómo puedo generar yo un negocio sostenible a partir de la problemática en el transporte y la contaminación que eso genera en la ciudad de Córdoba? Esa es mi pregunta 1 como problema de investigación. De ahí. Te corto justo. Ay, perdón. La pregunta, por ejemplo, en el caso de Biwi, es ¿cómo hacer
o qué se puede hacer con el problema del transporte y la contaminación en la ciudad de Córdoba. Estamos pensando en la ciudad. Está bien. O sea, yo lo estoy poniendo en la ciudad de Córdoba porque ustedes viven y contextualmente supongo que deben haber visto la problemática acá. Entonces, el método científico lo que te hace es justamente partir de una pregunta. ¿Cómo genero yo un negocio sostenible a partir de esta problemática o de esta visión? ¿No? O sea, yo lo puse en forma de problemática, lo hice pregunta, pero perfectamente podría decir la visión de que el transporte en Córdoba no solamente que es contaminante, sino que es ineficiente, no pasa por los lugares que debería pasar, y un millón de cosas más. Frente a esa pregunta que dijimos, lo que tenemos que hacer es hacer una hipótesis, experimentarla y concluirla. O contrastarla. O sea, contrastar los indicadores que salieron y todas las respuestas que salieron con la hipótesis primera. Para eso, lo que voy a hacer es crear un producto mínimo viable. Producto mínimo viable tiene que ser, como la palabra dice, un producto o servicio lo más simple posible, que me cueste lo menos posible, con el que yo tenga recursos para hacerlo y que pueda testear si efectivamente eso se consume o no se consume y cómo se consume. En su caso, por ejemplo. Antes que una aplicación, habría que ver si con lo que ya está en el mercado y con las herramientas digitales que ya están en funcionamiento, se puede hacer un intercambio de bicicletas o intercambio de motos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, más o menos, como el tema del intercambio. O sea, como el intercambio en el sentido, si no mal entiendo, la aplicación que ustedes dicen es Pepito pone en alquilar su moto como por un tramo, alguien le alquila la moto para 5 cuadras y la deja en un lugar y después el dueño la vuelve a buscar. No, no, hablando de como si es una flota de bici, digamos. Ah, pensé que habían dicho a scooter. Ah, ok, las bici. Entonces, ¿qué es? Yo soy dueña, pongo mi bici como flota. O si quieres, pues con tu bici para alquilar, digamos, como te das alquilar la bici, de otra persona para organizar con el Nokia con un poco, la pasajera. Perfecto. Yo dejo la bici, yo la pongo para alquilar, otra persona la utiliza y que después me la trae a mi casa o cómo yo la busco. Claro. Bueno, digo, más simplificado que eso es ver si la gente se presta a las bicis. O sea, como si el sistema de alquiler realmente funciona. Va a parecer una barrabasa lo que voy a decir, pero pensarlo de manera simplificada es decir, che, armo un grupo de Facebook para decir, todos ustedes que son tenedores de bici, ¿quién alquila la bici por una semana a una persona? Y ver si eso realmente funciona. Ok. ¿Lo mismo? ¿Y ya se han usado bicis alquiladas? No, claro, no. El MVP es si digamos, el foco de su aplicación va a ser justamente la transacción de alquiler. El MVP es ver cómo se alquilan, ver si efectivamente se alquilan esas bicis. Entonces, o crear una comunidad de WhatsApp, o crear una comunidad de Facebook,
donde pongas en contacto a alguien que necesita una bici y a alguien que la alquila y por cuánto pasa eso. O sea, cuál es el precio por el cual se alquila y por qué tiempo. Y que eso lo haga Biwi, digamos, que eso esté coordinado por Biwi, que dé una mínima seguridad. Digo, lo pueden hacer incluso entre personas de la Facu o ver, pero es como el MVP lo que plantea es generar con lo que tenemos, por eso te digo como recurso WhatsApp o Facebook, con lo que ya existe, el menos costo posible para ver si efectivamente funciona lo que yo propongo. Después va a venir una aplicación y después puede haber Locker y después puede haber un montón de otras cosas. Pero hay que ver si realmente después eso lo necesitan o no. Porque puede ser que la gente en realidad no se quiera alquilar bicis y ahí cagó el producto. Hay que buscar otra cosa. ¿Se entiende? Sí. A ver. Hola. Buenas. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Está bien, perfecto. No, no hay drama, no hay drama. Bueno, Martel que se sumaron. Y para lo que estaba antes, bueno, yo lo estoy grabando, así que la idea es que subirlo a Proesus. Por los dudas digo a Eri, digamos, esta capacitación prevé hacer 2 actividades y esas 2 actividades se van a hacer de manera virtual a través del Classroom para la semana que viene y la otra. Actividades muy fáciles como de seguimiento, pero como para ir haciendo un registro de las capacitaciones e incluso de sus progresos y avances en el emprendimiento. Entonces, decíamos que era necesario, perdón, decíamos que era necesario crear un MVP. Y estábamos utilizando el ejemplo de los chicos de Biwi. Permitirse hacer un mínimo producto, en este caso, con una comunidad de WhatsApp o con una comunidad de Facebook, para ver si efectivamente la gente alquila bicis, me va a permitir ver quiénes son las personas que alquilan bicis, o sea, si realmente son universitarios, porque además, digo, en la ciudad de Córdoba hay 200.000 personas que están en la universidad, que parece un montón, pero en Córdoba en realidad la habitan 1.500.000 personas. Entonces hay que ver si efectivamente son solamente universitarios o no es esa la característica que tengo que tener en cuenta, sino que la característica que tengo que tener en cuenta es que tienen de 15 a 25 años y no es menor cambiar esa cualidad porque efectivamente era lo que decíamos antes, nos permite, si bien yo tenía puntualizado a un cliente potencial, nos permite levantar un poco la vista y abrirnos hacia otros clientes. Y otra cosa que nos permite hacer el MVP y ver es que a veces no es relevante cierta información que le quiero agregar a mi producto y que en realidad no lo consumen. Decíamos esto del locker. Nosotros lo pensamos por la cuestión de seguridad. No voy a entrar en temas de seguridad y de política de seguridad, nada que ver. Digo, pero a veces nosotros tenemos una percepción tendenciosa sobre lo que el consumidor va a utilizar o quiere. Entonces nosotros percibimos que, por ejemplo, a mí me robaron la bici y yo percibo que entonces todo el lugar donde voy a dejar una bici la van a robar y tal vez no. O tal vez sí, pero eso es algo que yo tengo que validar y contrastar efectivamente con quien lo consume. Digamos, todas estas percepciones y aserciones que estoy teniendo, tengo que efectivamente
verificarlas en el campo. Otra cosa que ahora voy a entrar como en los problemas que nos quedamos para no diseñar un MVP. Y siempre tendemos a decir, no tiene la calidad suficiente, no lo van a consumir lo suficiente, no es complejo suficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Le falta el locker, le falta la seguridad o la aseguración que le podamos dar a la bicicleta. Le falta el método de cambio que no sea a través de dinero, sino que sea a través de monedas que le permita después usufruir, alquilar una bicicleta que uno era dueño. Digo, podemos pensar en un montón de cosas que es la idea original de lo que yo tenía cuando pensaba hacer el emprendimiento y del producto que quería vender. Pero no sobreestimemos todo lo que podemos llegar a hacer con ese MVP. Lo simplifiquemos al máximo. Y parezco repetitiva y súper iterativa con esto, pero ver en una comunidad de WhatsApp o ver en una comunidad de Facebook si realmente se alquilan las bicicletas entre personas no es menor y no es como ni de baja calidad ni de baja importancia. Es más, puede ser el puntapié inicial más importante para ver si efectivamente el emprendimiento, siguiendo ese camino, va a ser, entre comillas, exitoso. Digo entre comillas porque no me gusta mucho la palabra exitoso, pero en fin. ¿Hasta acá se entiende? Sí, por lo menos yo tengo entendido. Sí, lo entienden. Chicos. También, en mi caso, en este caso, eso que decía, ¿no? O sea, me doy cuenta que tengo una loca, que es sencillo que sea, que tengo una loca, que tengo una loca, no sé, 5 hijos. Entonces tiene que ser algo lo suficientemente radicado para que pueda estar claro. Claro, o sea, sí, además de eso, ¿no? Es como todo el costo. Pero digo, más allá justamente, pensemos que el MVP tiene que salir con el menos costo posible. Tiene que ser algo ultra mega simple que yo pueda validar y fijarme si efectivamente me consumen e incluso escuchar sobre qué es lo que me falta, porque tal vez no me falta un locker, tal vez me falta que haya una conexión en la cadena de personas y que haya otra persona ahí esperando la bicicleta. Y entonces estoy cambiando la visión de las cosas. Ese es el primer paso entonces, ¿no? Crear un MVP. El segundo paso es medirlo. Y no es menor, y acá es en la parte en la que todos se pierden, porque incluso la gente que ha tomado cursos de MVP y que ahora están haciendo sus emprendimientos, e incluso a mí misma cuando estoy haciendo, digamos, la cuestión de los emprendimientos no, bueno, ahora estoy emprendiendo una incubadora feminista, pero en ese sentido, el tema de poner los indicadores y sobre métricas a las que vamos a medir no es menor y nadie lo hace. Cuando yo digo poner métricas, es tan simple como ver el flujo de personas que ha alquilado una bicicleta en la comunidad de Facebook. Simple. O cuánta cantidad de dinero se recaudó en un mes con los alquileres de esas bicicletas. Y a veces son cosas que no tenemos en cuenta y que se nos pasan por alto y que las tenemos en la mente, pero no están plasmadas en ningún lado. Y cuando no las plasmamos en ningún lado, no podemos hacer una proyección ni a 6 meses, ni podemos contrastar qué pasó de un mes para el otro cuando hubo una baja o una suba. Porque incluso cuando hubo una baja o una suba, seguramente algo se modificó en el medio. Entonces, si algo se modificó en el medio, no llevamos en cuenta ni plasmamos los indicadores y las métricas y generamos una modificación sin plasmarla y eso nos generó un ratio de éxito, después no sabemos cómo hacer para sostenerlo y terminamos improvisando. Entonces, es muy necesario
aunque sea poner 3 parámetros fáciles, es decir, conseguir tantos clientes, buscar tantas alianzas, lograr, en el caso de Eri, tantas escuelas que me compraron, o me contacté con tantas maestras y después les di un seguimiento y efectivamente de las maestras que me contacté o de los colegios con los cuales me contacté, me llamaron tantos. 4 o 5 es el momento clave en el que tienen que empezar a delinearlos y a medirlos. Bien, en eso hay ciertos tips. Hay unos tips que se llaman la contabilidad de la innovación. Y estos dicen que lo primero que hay que hacer es establecer el punto de partida desde la hipótesis más riesgosa. Voy a dar otro ejemplo para no seguir con Biwi. Por ejemplo, hay un medio de comunicación, hay una revista que es online, y su forma de monetizar, obviamente como la mayoría, es vender publicidad. Frente a eso, frente a esa presunción de que va a monetizar vendiendo publicidad, tiene 2 preguntas para hacerse. Una, si va a poder captar la atención de los consumidores de las publicidades que venda, y si va a poder vender anuncios. Vender anuncios es la pregunta más fácil que tiene para hacer, porque además anunciantes va a conseguir. Pero lo más difícil en un medio de comunicación y sobre todo virtual es que capte la atención de consumidores. Porque de hecho, captar la atención de consumidores es independiente de que venda. O sea, que justamente pueda vender anuncios es como la variable dependiente de que capte consumidores. Esta variable de que capte consumidores es la hipótesis más riesgosa. O sea, es como el core del emprendimiento, es decir, efectivamente va a suceder esto, lo de Biwi, efectivamente se van a alquilar entre personas bicicletas. En el caso de Eri, efectivamente las escuelas van a dar capacitaciones sobre empleabilidad del futuro. Son como las preguntas core de la visión del emprendimiento. Sobre esas es las que más métricas tiene que haber. Después, si hubo tráfico en Facebook, si hubo tráfico en Instagram, si me vieron más, si me likearon más, si me likearon menos, son cosas que yo diría accesorias, a menos que el negocio pase por ahí. Pero digamos, ninguno de los 3, el negocio pasa por ahí, en este caso. Entonces, la primera es justamente establecer un punto de partida, y ese establecimiento de punto de partida es establecer indicadores desde esa hipótesis de riesgo. El segundo se llama poner a punto el motor. Y dice que hay que tener indicadores también sobre el modelo de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Si mi modelo de crecimiento... ¿Eh? ¿Cómo? Uno de punto de partida y el otro es poner a punto el motor. En realidad, el segundo son indicadores del modelo de crecimiento. Los indicadores del modelo de crecimiento tienen que ver con la mayor de monetización, o sea, como en la generación de más ventas y justamente de crecimiento de mi emprendimiento. Y retomo lo que decía antes. Si a mí me entraron en la página de Facebook 300 personas y después me compran 3,
Entonces, ese no es un indicador de modelo de crecimiento. Indicador de modelo de crecimiento sería, por ejemplo, en tu caso, Eri, tantas escuelas me compraron, o tantas maestras efectivamente dieron mi curso en su clase. Y no sería tantas escuelas me contactaron. ¿Se entiende? Lo que dicen los indicadores de crecimiento es no intentar de confundir aquello que realmente me genera un ingreso con aquello que realmente me genera solamente difusión o me genera tráfico de personas. Porque eso no hace crecer el emprendimiento. Lo que va a hacer crecer el emprendimiento es que me compren, en definitiva. Y por último, el último paso dentro de la contabilidad de la innovación y dentro de este paso que es medir, es saber cuándo tengo que pivotear o perseverar. Hay varios tipos de pivots y es re importante entender que si no existe ningún pivot en el emprendimiento, ese emprendimiento no va a funcionar. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no leyó la persona que estaba como, digamos, diseñando el plan de acción, no leyó nunca el contexto. Porque yo siempre parto de presunciones tendenciosas y siempre pienso que pasan cosas que después no pasan. Entonces, volviendo al tema del método científico, si yo no voy y miro el fenómeno y efectivamente mido el fenómeno y saco conclusiones, desde la hipótesis no voy a poder hacer una construcción teórica que me avale a mí, porque al fin y al cabo eso en la realidad no va a suceder. Y en esto es importante también entenderlo en el emprendimiento. Si yo no voy y me puede dar que ciertas de mis hipótesis, ciertas cosas de las que yo pensaba son ciertas, pero hay otras que necesariamente tienen que cambiar. Pueden cambiar en varios estilos. Pueden cambiar haciendo que lo que era una cualidad del producto o una característica del producto se convierta en el producto que yo venda. O que el producto que yo pensaba que tenía que vender sea la característica de uno más grande. O que si yo pensaba que mi producto se lo tendría que vender a las municipalidades, en realidad no sean las municipalidades que les tengo que vender, sino que lo tengo que hacer a través como de una manera B2B. Yo estoy poniendo ejemplos como Alvardo, pero son todos interrogantes que encausan la posibilidad de generar ciertas modificaciones. Modificaciones que pueden ser más del estilo central del emprendimiento o más del estilo periférico del emprendimiento, pero que siempre conectan a cómo va a ser, cómo va a funcionar y cómo se va a ir motorizando. Entonces, en este sentido, para dar cuenta de un par de tipos de pivots que existen un montón, me parece que hay 3 o 4 que son súper importantes de tenerlos en cuenta. Uno que se llama zoom in, que es esto lo que yo decía, que una cualidad del producto se convierta en el producto. Entonces, no sé, si yo estaba pensando en... a ver si me va a ninguno. Por ejemplo, yo estaba pensando en vender el servicio de alquiler de bicicletas. Y en realidad estoy
yo pienso, digamos, que es el servicio de alquiler de bicicleta, pero lo que la sociedad me requiere o lo que mi cliente que yo estoy pensando me requiere son bicicletas a cierto precio y no el servicio de alquiler. Ahí estoy cambiando como justamente una cualidad del producto por todo el producto que yo voy a vender. Pasa a la inversa. Y este, por ejemplo, es el caso de Eri. Cuando se convierte un producto como característica del otro. Yo no voy a vender, lo planteamos en noviembre, yo no voy a vender la mini impresora 3D, sino que te voy a vender toda la capacitación y te llevo las mini impresoras 3D para que vos las utilices in situ. Ese es otro de los pivots que existe. Otro de los pivots que existe es el del consumidor. Yo pienso que mi consumidor es universitario y en realidad es un consumidor que está de los 22 a los 45 años. Yo pienso que tengo un modelo de negocio B2B, o sea, como desde una empresa hacia otra empresa, y en realidad mi modelo de negocio es desde la empresa a consumidores. Ese es un pivot del modelo de negocio. El otro tipo de pivot que existe es en el canal de venta y distribución. Yo pienso que es venta directa y que vienen y me compran el local y en realidad lo que tengo que hacer es venderle a un proveedor, a alguien que sea distribuidor. No sé, yo produzco anteojos y en vez de vender directamente los anteojos, lo que se los vendo es a cierta marca de ropa que haga la distribución y la venta de los anteojos. Y hay ciertos pivots, esos son como los más comunes, los hemos ido charlando también, los he ido diciendo a medida de la capacitación, pero bueno, está bueno tenerlos en cuenta. Por último, y este ya es el último punto, y después pasamos a los trabajitos. El tercer punto, dentro de la metodología científica del Lean Startup, dijimos que el primero era crear un MVP, el segundo es medir y poner indicadores, el tercero es aprender, que es el análisis de la información, es poder ver esos indicadores. Y ahí cuando nos tenemos que preguntar, ¿todas las presunciones que tuve son correctas o no son correctas? Bueno, sí, pueden ser a medias o en un 25%. Es súper importante que a la primera vez que relevemos esos datos de esa información hayamos visto o veamos si los indicadores fueron construidos correctamente. Porque muchas veces decimos, bueno, notamos ciertas métricas, notamos ciertos indicadores que me van a dar, me van a hacer ver si efectivamente se compró lo suficiente o si efectivamente mi producto o servicio es útil para las personas que yo segmenté o los clientes que yo segmenté. Y hay veces que hacemos esos indicadores para como un grupo selecto de personas, tipo como que restringimos la accesibilidad a la información de esos indicadores. O sea que cuando tomamos notas, por ejemplo, en el caso de Biwi, yo tomo los indicadores de cuántas personas entraron al grupo de Facebook y cuántas personas efectivamente realizaron la compra-venta o el alquiler de servicios de bicicleta. Ahora, todas las personas que yo agregué a ese grupo son mis amigos. Y el indicador entonces es cuántas transacciones de alquileres de bicicleta realizaron mis amigos. El indicador de transacciones de alquiler de bicicleta está bien hecho, pero lo que está mal construido, digamos, es como el universo de la información. Entonces, probablemente al primer experimento y al
primer contraste de información que me puede dar el MVP, el indicador esté mal realizado. Es necesario leerlo. Si me da como muy bien el indicador, releerlo y construir otros para volver a testear. ¿Se entiende esto? No quedarse con lo primero y entender que en realidad hice mal los indicadores. O sea, ver dónde fui tendencioso y dónde fue sesgada mi mirada. Claro. Ujú. Exactamente eso. Exactamente eso. O sea, generalmente las primeras respuestas que tengas a la encuesta sean muy buenas y te llegue un 70% de imagen positiva sobre el emprendimiento. Bueno, yo te diría que empieces a desconfiar del instrumento porque puede que haya preguntas que estén bien y puede que haya preguntas que sean tendenciosas en ese sentido. Que vos incites a la persona a que realmente lo consuma o a que realmente responda que es bueno. Y digo, y lo van a hacer tal vez por cercanía, tal vez porque es un grupo de gente con afinidades en estilos de vida a la tuya y demás. Pero entonces no está siendo verdadero. O sea, en realidad en el mercado no está siendo verdadero. Entonces decíamos, la última fase muy importante es justamente aprender de eso, analizar la información, no quedarse solamente con el instrumento y con ese 70% de la encuesta que te dio. Digamos, después tenés que analizar sobre el Excel todos los datos de la encuesta y contrastar después efectivamente con otro tipo de encuestas. Yo diría que si ya realizas, hay dentro de los instrumentos para realizar encuestas con respecto a los MVP, están los formularios tipo Google Forms y también hay encuestas de observación más profundas, que es encontrar algún potencial cliente random con el cual no tengas ningún tipo de conexión, no tengas ningún tipo de afinidad, pero que pienses que puede llegar a ser un cliente y hacerle preguntas más del estilo cualitativas. ¿Usarías tal producto? ¿Por qué usarías tal producto? ¿Cómo lo usarías? Tal vez júntate con alguien que esté en la industria de las bicicletas a preguntarles qué le parece la propuesta que sería o cómo sería. Con el cual, con el cual prácticamente no tengas ningún tipo de relación. Eso te va a permitir que alguien más desde el exterior pueda mirar y decir eh, el valor de la propuesta. En definitiva, el Lean Startup es un proceso sistemático para iterar de un plan, es un plan que funciona antes de quedarse sin recursos. Volviendo a la idea inicial, el Lean Startup, esto de generar hipótesis, generar un MVP con el mínimo gasto, con el mínimo tiempo, con la mínima cantidad de recursos, testearlo y volver con conclusiones, lo que me permite a mí es ser dinámico y decir, me tengo que adaptar a un medio que es cambiante o a un segmento de clientes que no era el que yo había pensado, eh, o cambiar el producto y hacerlo de otra manera. Y de una manera, y todo eso me lo permite hacer de una manera bastante flexible y dinámica.
Básicamente eso, ¿no? Aprender, construir, medir, minimizar el tiempo total de vuelta y poder hacer que esos tres vectores trabajen en conjunto todo el tiempo y sean un poco el leitmotiv de todos los emprendimientos, ¿no? Si bien los emprendimientos llegan a un punto donde empiezan a sistematizar, eficientizar y optimizar ciertos recursos, ciertos procesos de producción, lo que le da a su beta emprendedora es siempre saber innovar desde este ámbito, desde la creación de innovación en donde haya un proceso de construcción, medición y aprendizaje. Sea en las distintas etapas, sea en la cadena de valor, sea en el proceso productivo, sea en el producto, sea en el equipo y recursos humanos y demás. Lo mismo, la visión siempre tiene que estar como en la base y es lo que va a motorizar eh, toda idea y todo plan de negocio y tiene que ser lo primero, es el por qué, el propósito de por qué se hace lo que se hace. La estrategia del modelo de negocio, que es sobre lo que van a virar, puede virar la forma en que lo monetizan, puede virar la forma de realizar el producto, puede virar la fuerza productiva, puede virar el cliente. Y el producto es lo último que tienen que ver, porque eso va a ser lo que más va a cambiar a través del tiempo. Bien. Link Canvas. ¿Quiénes de ustedes tres vio el Link Canvas? ¿Quién? Ah, mortal, Nico. ¿Te acordás cuando lo construiste? ¿En la clase pasada también lo vieron? Sí, pero el Canvas es más o menos siempre lo mismo. Nico, cuando lo construiste, o sea, vos le hiciste el Canvas, ¿cómo lo empezaste a hacer? Bien. ¿Y cómo empezaste a escribirlo? Ok. Sí. O sea, vos empezaste por propuesta única de valor, completaste ventajas competitivas. Bien. ¿Cuál es tu propuesta de valor hoy en día entonces? Ujú. Al jefe comunal. Ok. Resolver una problemática o resolver la problemática de los residuos. Bien. Ah, buenísimo. Bueno, ahí, como ven en la pantalla, está dividido en dos el lienzo.
Hay otro tipo de lienzo que a mí me gusta más, pero porque soy más hippie. No, que se llama, que es el lienzo Canvas B, que es en realidad para los emprendimientos de triple impacto y que para mí hace mucha mella, o sea, tiene más sentido que ustedes construyan el de impacto que construyan este. Es básicamente lo mismo, pero tiene como un foco también puesto en el propósito, tiene un foco puesto en alianzas y tiene un foco puesto en beneficiarios. Porque, por ejemplo, tu cliente, Nico, va a ser el intendente, pero el beneficiario va a ser el vecino. Y eso cambia cierta manera también de construir el proceso dentro de un emprendimiento. No solo porque, además, digamos, tu estrategia de comunicación, por ejemplo, para que te compren, claro que va a estar puesto en el intendente, que no va a haber estrategia de comunicación, o sea, vos a través de Facebook o a través de Instagram no vas a llamar a los intendentes, lo que tenés que tener es el contacto para tocar la puerta y presentar la propuesta. Pero sí puede, sí, sí. Bueno, para que tengas todo sistematizado en uno, porque además estamos harta de que tengas tres, pero por ahí si lo tenés en uno, podés ver una planificación más concreta y podés hacer como un nudo de acciones. Hay uno, justamente es el Canvas B, yo ahora lo voy a pasar y lo voy a colgar o lo voy a poner en la, en el Classroom, porque el Canvas B te permite ver esto que vos decís, lo de la sociedad, lo del vecino, lo del intendente, que al intendente le resuelvo cierta problemática, pero a la sociedad le resuelvo otra problemática, verlo todo en un lienzo junto. Eh, Siguiendo con este lienzo que está acá, que es como el mainstream, el que la mayoría de los emprendedores y las emprendedoras utilizan, está dividido en una parte de mercado y en otra parte de producto. Acá vuelvo a recordarles, cuando lo hagan, piensen en las estrategias del Océano Azul eh, y en el producto, piensen en el MVP. O sea, vengan con esos parámetros para pensar cuál sería la ventaja competitiva sostenible, cuáles serían los segmentos de clientes, cuáles serían los canales, cuál sería el flujo de ingresos. Piensen en justamente poder navegar en un océano sin competidores y donde la demanda está todo por crear. Y en el producto piensen en por qué efectivamente es útil, cuál es el problema que soluciona, cómo lo soluciona, cuánto me sale hacerlo de la manera menos costosa. Son como cosas a tener en cuenta para poder generar una planificación que se lleve a cabo. Nota al pie, todo el mundo dice que toda planificación que se escribe nunca se lleva a cabo, pero por lo menos está bueno tener un norte. Entonces, cada vez que lo escriban o cuando lo escriban, piensen en eso. Piensen que cuando estén haciendo el mercado, en lo que dijimos sobre el océano azul, y piensen cuando estén haciendo el producto, en lo que dijimos sobre el MVP. Así es como se empieza un link canvas. ¿Ah? Primero, lo primero que voy a pensar es el segmento de clientes. El segundo es el problema que tiene ese segmento de clientes. El tercero va a ser la propuesta de valor. Cómo yo le estoy agregando valor o utilidad al cliente o sea, por qué le quiero solucionar el problema. El cómo lo hago es la solución
que es el 4. Ahí no tiene número, pero es el 4. El 5 son los canales. 6 flujo de ingresos. 7 estructura de costo. 8 métricas clave y 8 las ventajas sostenibles. Va a aparecer 8 y 9. No, no es por nada empezar así. Generalmente muchos empiezan desde el 3. De hecho la mayoría. Y es un error en el que cae y en el que caemos varios, empezar por el 3. Porque en realidad tengo que pensar primero a quién estoy viendo de la sociedad que tiene un problema y explicitarlo. Y el segundo, inmediatamente es el problema. Porque si yo no puedo decir qué es lo que yo quiero solucionar, o sea, qué es lo que yo veo ahí que no está funcionando, probablemente la propuesta de valor, la solución que esté dando, no se ajuste a lo que la sociedad realmente necesita o a lo que el segmento de clientes que yo estoy pensando realmente necesita. Bueno, es un ejemplo creativo. No me parece muy creativo, pero es un ejemplo creativo. Eh, lo que sí voy a mostrar, antes de que se me vayan, el link Canvas B, que va a ser un poco mejor para ustedes. ¿Se ve ahí algo? ¿Lo pueden ver? Bien. ¿Un poco mejor? Ok. Hay otro que es un poco más completo que este, pero para empezar a contarles. Acá donde hay un gran corazón, muy románticamente, dice propósito. Y dice abajo, el motivo de tu modelo de negocio de impacto, a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, Nico, si lo que vos querés hacer es solucionar el problema de la basura, independientemente de que tengas que ir al intendente y solucionar el problema al intendente, digamos, tu motivo de impacto es otro. Y es otro la visión que tiene tu emprendimiento. El propósito que te hace llevar a emprender sobre el tema de la basura es porque seguramente a vos en algún momento, creo, te debe haber dado un clic sobre esa problemática o desde chico te gustó la problemática ambiental sobre el tema de los residuos y dijiste, yo quiero emprender sobre esto, yo estoy viendo que nadie está haciendo nada sobre esto y es acá donde quiero impactar, porque es acá donde creo que necesitamos un cambio cultural y como sociedad. Ahí es donde uno empieza a plasmar todo el modelo Canvas. Porque la especificidad de ustedes como emprendedores, y por eso están en prueba de sus, es que su foco y su principal visión no es solamente la rentabilidad. Digo, por eso no están en prueba de sus, por eso estarían en algún emprendimiento tech, high core, que sea como
totalmente distinto, pero el foco de los emprendimientos de triple impacto es esto, es que su propósito sea un poco el que lidere la batuta de todo lo que viene atrás. Y el que nunca se deja de perder por más que cambie modelo de negocio, por más que cambie propuesta de valor, por más que cambie producto, por más que cambie servicio, por más que cambie equipo, gente y demás. El propósito es por ahí como el foco en el emprendimiento de triple impacto. Entonces, este canvas se empieza por la parte del propósito. Sigue por segmentos, como antes, que dice a quiénes le resuelven los problemas y a quiénes le vende tu propuesta de valor. Es que hay dos a quiénes. A uno a quien le resuelve el problema, en este caso, por ejemplo, Nico es al vecino de la sociedad, y a dos a quién le vas a vender tu propuesta de valor. Entonces vos en ese lo vas a dividir en dos y vas a poner, yo le resuelvo problemas a los vecinos en las municipalidades chicas de no más de tantos habitantes. ¿A quién le solucionas a quién le vendes tu propuesta de valor? Yo le vendo la propuesta de valor al intendente o jefe comunal de las ciudades que contengan de tanto a tantos habitantes. ¿Cuál es el problema que identificas? El problema lo describí, tiene que estar descrito como en una frase. Y es simplificar a más no poder el problema. El problema no puede ser como tres tipos de problemas. Uno solo que tengo que atacar. Luego del problema identificado, pasas a la propuesta de valor. Productos y o servicios que escalan la solución. Bueno, son los productos, la propuesta de valor, son los productos o servicios que van a vender. De la propuesta de valor pasan a las métricas de impacto. Este va distinto al otro. Entonces dijimos, propósito, segmento de clientes, problema identificado, métricas de impacto. Ahí, ¿a cuántas personas voy a impactar de la ciudad o de la comuna en la cual se establezca la aplicación? ¿O a cuántas personas quiero que empiecen a utilizar las bicicletas en la ciudad de Córdoba? ¿O cuántas escuelas quiero que sean capacitadas con empleabilidad sobre el futuro y demás? De métricas de impacto pasamos a actividades claves. ¿Qué es lo que debería lograr? De actividades claves a recursos claves. De recursos claves a relaciones con los clientes y las comunidades de impacto. No solamente relaciones con, por ejemplo, los intendentes, pero también me conviene tener relaciones con las organizaciones del tercer sector que pueden, entre comillas, hacer lobby para que un intendente lo contrate. ¿Se entiende un poco cómo va la mano? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Sirve mucho más. Claro, es que es como mucho más ajustado al estilo de emprendimiento que ustedes tienen. Por eso, de recursos claves pasamos a relaciones con los clientes y comunidad de impacto. Canales. Fuentes de ingreso. Estructura de costo y cadena de valor. ¿Sí? Entonces, sí, los partners o los stakeholders, o sea, ¿con quién te tenés que asociar? Yo tengo que encontrar a alguien que me desarrolle la aplicación web o necesito encontrar alguien del proveedor de servicio de basura con el cual me tengo que asociar para que lo pueda brindar en el espacio. Digo, cadena de valor entendiendo proveedores y clientes, ¿no? Entonces, repaso rápido. Empiezo en propósito, me voy a segmentos, escribo el problema, escribo la propuesta de valor, escribo las métricas de impacto. De ahí me voy a actividades claves, recursos claves, relaciones, canales, fuentes de ingreso, estructura de costo y cadena de valor. Yo voy a poner el lienzo este en la página
Igual también se encuentra por internet. La tarea es que lo puedan hacer y que lo puedan explicitar para la semana que viene y la otra. Y otra de las esta es una. La segunda que les voy a hacer, pero la voy a explicar un poco más a través como de una guía por el Classroom, es que puedan hacer un mapa de empatía. Vieron que hablamos de un montón de hipótesis, ¿no? Durante toda la capacitación hablamos de la hipótesis más riesgosa, hablamos de la hipótesis del cliente, hablamos de la hipótesis del modelo de negocio. Bueno, eh, al igual que el Canvas, a lo primero que pienso es al cliente. Al cliente que le voy a solucionar un problema o que le voy a agregar valor. A esa hipótesis del cliente es necesaria darle un recorrido más que a las otras hipótesis. Y para eso se utiliza lo que se llama el mapa de empatía. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿Lo hiciste? Claro, exactamente. Es para estereotipar a las personas. Es un trabajo bastante vil y cruel porque es estereotipar casi al máximo, pero vil y cruel entre comillas, claro está. Es estereotipar al máximo quién puede ser mi cliente. Y es lograr humanizar ese cliente. Es ver lo que hace, pensar en lo que hace, pensar en lo que ve, pensar en con quién se relaciona, pensar en qué consume, pensar qué habla, qué dice, qué escucha, por dónde camina. Es un trabajito bastante interesante que requiere mucho tiempo. Eh, a lo que voy mucho tiempo es que requiere por lo menos un par de horitas sentado frente a la computadora a hacerlo en un Excel, a hacerle todas esas preguntas a ese cliente y a responderlas efectivamente. Pero bueno, está bueno para que lo vayan empezando y lo tengan. Siempre sirve eh, hacer el MVP o tener un MVP con eso anotado. Porque después yo con el MVP voy a contrastar si es efectivamente ese cliente el que me está usando el MVP o si es otro. O si son otras las necesidades, son otros los problemas, son otras las soluciones que le tengo que dar a ese cliente. Porque por ahí en realidad planteo un problema y el cliente tiene otro problema y perfectamente puedo también satisfacerlo, también solucionarlo y no lo estoy viendo. Así que bueno, para que los que no hayan realizado el mapa de empatía, les voy a dejar también como los pasos a seguir para realizar el mapa de empatía, junto con el Canvas B. Vos, Nico, que ya lo tenés hecho, si te parece poder ponerlo, mostrarlo, como también para que les sirva a los chicos de ejemplo, y te quedaría, digamos, hacer el Canvas B. Y eso, ah, bueno, bueno. Bueno. Bueno, sí, sí lo puedes poner como una publicación. Sí, sí lo puedes compartir. Eso no se puede ver. Es un documento. Ah, no, es un documental. Como la parte de cómo. Bueno, ¿no te deja como escribir una publicación? Un sistema de gestión de pacientes para la clínica.
Ahí va. Buenísimo, sirve como ejemplo. ¿Qué hiciste? O sea, la tenías como... ¿Fuiste haciendo en un Excel todas las preguntas o no? Bueno, dale, puede ser eso, yo también les voy a poner de cualquier cosa el ejemplo de la incubadora. Eh, Nosotros lo que hicimos fue sistematizar 4 tipos de posibles clientes y sobre esos 4 tipos de posibles clientes fuimos como diciendo cuántos años tenía, cuáles eran sus problemas, en dónde estaban, dónde vivían, con quién vivían, e íbamos contestando las preguntas en el Excel, que por ahí tal vez en Excel sea como una herramienta fácil. Pero bueno, yo se los voy a colgar o se los voy a subir a la página. Fíjate si lo puedes subir como un comentario, si no lo llegas a poder subirlo, pásamelo y lo subo. Y eso es todo por hoy. Entonces, de este webinar queda, para los que vean el webinar después, hacer el Canvas B y el mapa de empatía. Y mañana es el último webinar sobre costos y estrategia de precios. Este tendría que haber sido la semana pasada. ¿Sí? A la misma hora por el mismo canal. Buenísimo, chicos. Te mando un abrazo. Chao, chis.